Hace poco escuchaba yo una joven que vivía creo que en Francia y decía es que yo no me siento colombiana, era colombiana, yo ya me siento francesa. Y a mí me encanta es Francia y me encanta toda nuestra cultura de Francia y yo soy es francesa. Pues interesante, pero llega un punto en el que uno dice, se siente triste eso, se siente vergonzante incluso, se siente que genera esto que los jóvenes hoy en día llaman cringe, da como cringe, que una persona reniegue de su propia cultura y diga que es de otra, que no es la suya. Se siente raro eso. Y se siente raro porque es antinatural, estoy seguro de eso. Porque es contrario a nuestra propia naturaleza, contrario a nuestra identidad. Dice Roger Scruton, un filósofo interesantísimo inglés también, dice que el problema de nuestra humanidad hoy, uno de nuestros grandes problemas, ya no es la xenofobia. Seguramente ustedes han escuchado esa palabra, xenofobia es ese miedo, ese pánico que se tiene hacia el extranjero que llega, hacia el extranjero que nos visita. No tanto la xenofobia, hoy sufrimos de otra cosa que él llamaba oikofobia. Oikofobia, ¿qué significa eso? Pues si xenofobia significa fobia al extranjero, oikos en griego significa casa, significa hogar. Entonces él decía, nosotros hoy sufrimos como de pánico a la propia casa, pánico al propio hogar, como que nos da miedo valorar o sentirnos de pronto honrados, agradecidos, de pronto hasta orgullosos podría decirse, de lo propio, de nuestra identidad y valorarla y descubrir su historia y enamorarse de sus tradiciones. Nos han infundido un rechazo hacia eso. Y nos han dicho, no, debemos es elogiar esa cultura por allá cada vez más exótica, cada vez más diferente. Y a nuestros jóvenes nos están enseñando eso. Esa es la realidad. Contra eso, pues uno debe estimular la oikofilia, o sea, el amor por la propia casa. Y a esto me quiero centrar, porque si existe toda esta cultura globalista, mundialista, que nos enseña a olvidarnos, deberíamos entonces nosotros enseñar el enfoque contrario, enseñar que tenemos un hogar, que tenemos unas raíces y que esas raíces importan. Por allá otra mujer, perdónenme que cite a tantos autores, se llamó Simone Weil, una mujer que escribe un libro de ella que se llama Sobre la gravedad y la gracia, sobre la gravedad y la gracia, y ella enseña que hay algo que se llama las raíces. El arraigo le llama ella, el arraigo. Todos los seres humanos necesitamos arraigo. O sea, necesitamos tener raíces, pertenecer, tener vínculo con algo. Y hoy en día nos están cortando esa pertenencia. Y ella dice que arraigo es toda esa sensación de vínculo, de pertenencia con lo que somos, con lo que soy, con mis parecidos, con mis cercanos, con el barrio, con la patria. Todo eso es valioso, pero imagínense ustedes qué pasaría si una flor está recién cortada. ¿Qué pasa? Imagínate una flor recién cortada. Esa flor recién cortada es hermosa, es perfecta, es preciosa, la ves y está llena de vida. Y esa flor que recién cortaste la puedes regalar a alguien y emociona, agrada. Pero tiene una característica esa flor recién cortada. Y es que esa flor está destinada a marchitarse, a secarse y a acabarse. Así con un país, así con un ser humano, así como una cultura y una nación. Cuando una nación, una cultura, una persona corta con sus raíces, pierde su arraigo, o sea, olvida sus antepasados, su herencia, y empieza a pensar en otras cosas. El problema es que no sobrevive, porque ninguna cultura sobrevive a ese desarraigo espiritual, cultural, moral. Ninguna cultura sobrevive si rompe con lo anterior, con sus antepasados. Y esto de alguna forma es, por así decirlo, el diagnóstico de muchos de nuestros países. Hoy en día nos enseñaron a romper con lo pasado. Nos dijeron, no, eso de todo tiempo pasado fue mejor, no al revés. Más bien, convivamos con algo que se llama el adanismo. ¿Qué es eso del adanismo? Refundemos las cosas, fundemos de nuevo nuestro país. Hagamos esto una sociedad absolutamente nueva. Acá se ha mencionado mucho. Esa revolución cultural, esa guerra cultural de Mao Zedong, cuando dijo, mi guerra es contra los cuatro viejos. La vieja cultura, hábitos, ideas y costumbres. Esa guerra contra las viejas costumbres, los viejos hábitos, eso existe. Y muchos gobernantes, muchos líderes tienen ese propósito. El propósito de refundar el país, de crearlo de nuevo. Todas estas ideas de asambleas constituyentes tienen mucho de eso. Todas estas ideas de reescribir nuestra historia tienen mucho de eso. Todas estas ideas de cambiar nuestros símbolos tienen mucho de eso. En el fondo, cortar la flor, porque la flor se ve hermosa cuando nos sentimos autores de ella. La flor se ve espectacular, nos sentimos muy progresistas y nos encanta nuestra condición de líderes progresistas que hemos creado la historia desde cero. Uno se siente refundador, uno se siente Adán. El problema de eso es que se va secando, se va muriendo, porque se va perdiendo la gratitud que teníamos. ¿En qué consiste al final del día la gratitud con la historia? Y esto es importante. ¿Por qué debemos agradecer a nuestros antepasados? Por una razón muy sencilla. Porque está primero que todo en la Biblia, de hecho, en las Escrituras es como el único texto que tiene bendiciones, por así decirlo.
honra a tu padre y tu madre y te irá bien. De ahí viene también el don de la piedad. La piedad indica que uno debe amar a Dios, amar a la familia, a nuestros padres y amar a la patria. Y los romanos se inventaron esto de la piedad hablando de los deberes de piedad. Los deberes de piedad son una especie de deberes no obligados, pero deberes de gratitud. Los romanos decían, tenemos unos deberes de gratitud con los dioses, de gratitud con nuestra familia, nuestros padres, gratitud también con la patria. O sea, la tradición, por así decirlo, la gratitud, el arraigo, en el fondo es eso. Es comprender que aquellos que me precedieron me dejaron algo que debo conservar. Es comprender que un árbol es muy difícil de levantar, muy fácil de tumbar. Como decía también Roger Scruton, es fácil destruir, pero muy difícil construir. Y muchas veces lo que nos falta a nosotros es eso, un ejercicio de agradecimiento con nuestros pasados, pero no solamente agradecimiento con nuestros pasados, sino también de responsabilidad con el futuro. Chesterton habla de estas dos. Él habla de la democracia de los muertos. Él dice que nosotros debemos involucrar en nuestra vida no solo las decisiones de los presentes, los que están con nosotros, sino las decisiones de nuestros pasados y también, en ese sentido, cuánto afectan esas decisiones a los futuros, el legado que les dejamos a nuestros hijos. Es decir, nosotros pertenecemos a comunidad, no solamente a una sociedad de vivos, a las personas que están con nosotros. Pertenecemos también a una sociedad que nos dejó un edificio levantado para que nosotros termináramos de construir. Una sociedad de muertos, de gente que ya nos entregó una herencia, un patrimonio, una cultura, unas tradiciones. Y que a esas costumbres nos corresponde, así como honras padre y madre, honrar sus tradiciones. La tradición, decía alguien, no es la preservación de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Alguien nos entregó el fuego y nosotros debemos ahora transmitirlo. De ahí vienen esas dos palabras, patria y nación. Patria viene de patris, nación viene de natus. O sea, patris, nuestros antepasados, nuestros padres, la patria es eso, la patria son nuestra herencia de los antepasados, lo que nos dejaron a nivel material, cultural, espiritual, de costumbres, de hábitos y de tradiciones. Todo eso, el arraigo. Pero al tiempo natus, o sea, nación habla del futuro. Es decir, lo que le vamos a dejar a esos que nacen. Nación comparte, digamos, etimología con nacimiento. Los que nacen, los que nos preceden, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Y por ahí escuchaba yo una frase alguna vez que decía, las guerras que libramos hoy son el mal que le evitamos mañana a nuestros hijos. Seguramente te van a tocar muchas cosas que hacer por tu patria. No solamente las haces por asegurarte a ti un futuro, sino por asegurarle a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a esos que ni siquiera sabrán de tu existencia. Pero les aseguraste una patria con costumbres sanas, saludables, con libertad, con virtudes, como nuestros antepasados nos la dejaron a nosotros, con sus defectos y errores, pero también corregir esos defectos, enmendarlos, purificarlos, levantarlos. Todo eso es nuestra patria y todo eso es el amor por la propia casa. Y nosotros necesitamos como esa experiencia que narraba Chesterton, como aquel que dice, debo descubrir otra vez este país que me regalaron.